¿Qué tal, queridos amigos? Vaya lío, vaya lío que se ha formado en torno al aeropuerto de la Ciudad de México, que pretende construirse desde hace años, pero que comenzó a ser un tema de debate desde el momento mismo en que ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador, hace ya casi un año. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Pero el hecho es que ahora no sabemos si nos vamos por el de Texcoco, que dicen que ya está inundado junto con los millones de dólares que allí se arrojaron, y otros alegan que hay que seguir con el proyecto de Santa Lucía, a pesar de la oposición de los ecologistas, de la Semarnat, que es una dependencia, una secretaría que depende del Ejecutivo, lo cual demuestra que al interior del gabinete no están todos de acuerdo, y que además afecta a 61 comunidades cercanas a la zona. Es decir, es una obra que va a traer muchos males dentro y fuera del gobierno de la República. Daños que son absolutamente innecesarios. Por eso hay quienes dicen, vamos a regresar al proyecto anterior. Total, son los mismos, los inversionistas. Los inversionistas que estaban en Texcoco, para compensarlos de que ya no se iba a construir el aeropuerto en Texcoco, pasaron al de Santa Lucía. Esto de la aristocracia mexicana es maravilloso. Y entonces, yo no sé en dónde quedó el tema de la corrupción. Si se va a combatir la corrupción, nada más pasando de un lado a otro a los inversionistas que son, digamos, a los que se señala como corruptos en la primera instancia, pues vamos a parecer como la iglesia, que cambia de sitio a los pederastas para que no se les persiga en determinada región de la República o en determinada región del mundo. Los pederastas que protege la iglesia y que son motivo ahora de escándalos aislados porque la iglesia no se atreve a proceder adecuadamente. Bueno, pero este es otro tema, es solamente una comparación, porque realmente lo que a mí me preocupa más es el hecho de que el presidente de la República haya dicho que los amparos que hay en contra de su gobierno por construir o tratar de construir una obra en Santa Lucía no van a tener ningún peso específico en su decisión de iniciar la construcción del aeropuerto. Dijo de continuar las obras, pero las obras no se pueden continuar hasta que no empiecen. Y esto sería a partir, según dice, el 1 de julio. El propio presidente está hablando de pasar encima de la ley. Yo me quedé estupefacto porque uno de los principios del gobierno de la Cuarta Transformación era por encima de la ley nada, por encima de la ley nadie. Este era el esquema fundamental para demostrar que este nuevo gobierno no iba a actuar bajo el sello de la impunidad, bajo el sello de la corrupción, bajo el sello de la complicidad. Y ahora resulta que es el propio presidente de la República quien nos habla de pasar por encima de los amparos, arguyendo que estos vienen y provienen de grupos que son contrarios a su gobierno. Señor presidente, alguna vez usted y yo conversamos al respecto y decíamos que lo importante de todo gobierno era aceptar que los adversarios políticos también son parte del México contemporáneo, que los peores, aquellos que más reniegan de usted en este momento, son también parte de México y tienen derecho a ser escuchados y tienen derecho a proceder en libertad, siempre y cuando no caigan en el camino de la subversión y el desorden. Pero caramba, la libertad de expresión, la libertad de acción, es uno de los elementos fundamentales para combatir precisamente la corrupción, para que haya contrapesos, para que se siga la ley. La ley es solamente superada por un elemento, que usted no lo ha mencionado, señor presidente. La ley está supeditada siempre a la justicia.
Cuando no hay justicia en la aplicación de una ley, debe prevalecer la justicia, pero antes debe reformarse a la ley. Este es el camino, señor presidente. No que el presidente de la República asuma tener derecho a marginar los amparos, marginar la ley cuando dijo respetarla y asumir que nadie estaba por encima de la ley. Ahora venga a decirnos que con tal de construir su aeropuerto en Santa Lucía, la ley no vale nada. Y en cambio, a mano alzada, se pide o no que haya, por ejemplo, un metrobús en La Laguna. ¿Y qué sucede? Que los convocados ahí hablan de que no necesitamos el metrobús. Y con eso, con esa aplicación democrática, con un pequeño núcleo de señores que van a los mítines del señor López Obrador, se determinó el futuro del metrobús en La Laguna. Señor presidente, por favor, hay que aplicarnos a la lógica más elemental. Hay que ser conscientes de que por encima de la ley, nadie, ni usted, digámoslo, siempre con cero cobardía.